usando el voltímetro. El voltímetro es un instrumento para medir voltaje. Vamos a dibujar un circuito. Esta sería nuestra batería. Y en nuestro circuito vamos a dibujar en serie 3 resistencias. Tenemos R1, R2 y R3. Cada resistencia causará una caída de voltaje. La suma de esas caídas de voltaje dará el voltaje de la fuente. Para poder medir esas caídas de voltaje, que son B1, B2 y B3, vamos a medirlas con un voltímetro. Cuando se van a tomar las medidas con el voltímetro, la punta de color rojo del multímetro se colocará respectivamente a cómo viene la corriente de la batería. Convencionalmente la corriente sería así, de positivo a negativo, partiendo del positivo de la batería. Entonces la punta roja iría aquí y la punta de color negro iría en este otro punto, y así se mide el voltaje en la resistencia 1. Para medir el voltaje en la resistencia 2 sería así. Medimos entre este punto y entre este otro punto. ¿Ok? Así se mide el voltaje en la resistencia 2. Para medir el voltaje en la resistencia 3 se haría así. El común aquí. Vemos que el negativo es común en la fuente. Bueno, y la punta roja del voltímetro se conectaría acá. Si queremos medir voltaje entre estas dos resistencias, ¿qué haremos? Conectaremos la punta roja del multímetro aquí y la punta negra o el común del voltímetro acá. Y así se mediría el voltaje entre estas dos resistencias. Hagamos nuestra simulación. Del lado derecho está un multímetro. El multímetro mide voltaje, corriente y resistencia. Se va a colocar esta perilla para que mida voltaje. Lo vamos a hacer en esta área, esta que les estoy dibujando. Vamos a colocar la perilla aquí donde dice 20. Sabemos que nuestra batería es de 9 voltios y bueno, en esa escala está bien para poder hacer las medidas. Vamos a tomar la medida en esta primera resistencia. Para ello conectamos las puntas del multímetro y le damos simulación. Vemos que el voltaje es de 4.07 voltios. Vamos a escribir ese voltaje aquí, 4.07 voltios, en la resistencia, llamémosle 1. Vamos a tomar la medida ahora en la segunda resistencia. Vemos que mide 3.33 voltios. En R2 mide 3.33 voltios. Vamos a medir ahora en la tercera resistencia. Vemos que la medida es de 1.59 voltios. R3 mide 1.59 voltios. Ok. Ahora vamos a hacer la suma. Eso nos da 8.99 voltios. Y el voltaje de la batería, como pueden ver, estamos hablando de una batería de 9 voltios. Vamos a medir ahora el voltaje de la batería. La punta negra
se deja ahí y vamos a mover solamente la punta de color rojo. Como estamos viendo, estamos midiendo directamente de la batería. Vemos que dice 8.99 voltios. Ustedes dirán por qué dice 8.99 voltios aquí en el multímetro si la batería es de 9 voltios. En la realidad, estos voltímetros tienen una resistencia interna. Esa resistencia interna se encarga de tumbarle voltaje al voltaje que proviene de la fuente, que puede ser esta u otra. Siempre vamos a ver en el display una medida un poquito por debajo de la realidad. Bueno, eso es todo. Así se conecta un multímetro en paralelo al elemento al cual queremos hacerle la medida.